Imagine la vida de una familia millonaria, siempre en el apogeo de la opulencia y el control, con un hijo que lucha por encajar en las rígidas expectativas de sus padres. Ahora imagina que, una fatídica noche, todo cambia cuando escuchan una conversación sospechosa que los lleva a una decisión drástica: expulsar a su hijo y desheredarlo. Lo que parecía un final devastador para Lucas, el único hijo, se convierte en un viaje sorprendente e inspirador. Prepárate para ver cómo el inesperado desenlace de esta historia te hará repensar lo que significa el verdadero éxito y la reconciliación. Lo que estás a punto de descubrir es más impactante y emocionante que cualquier otra historia de redención que hayas escuchado. Estén atentos, porque la solución a todo este dolor y pérdida puede ser más increíble de lo que imagina. Comprueba si ya estás suscrito a mi canal, deja un me gusta. La historia comienza en la grandiosa mansión Monteiro, un imponente edificio que reflejaba la riqueza y el estatus de una de las familias más poderosas del país. Era el tipo de casa que llamaba la atención de todos los que pasaban por allí, con sus altos muros, sus cuidados jardines y una puerta de hierro que parecía separar el mundo exterior de un reino aparte. Dentro de este moderno palacio vivían Paulo Monteiro, su esposa Helena y su único hijo, Lucas. Paulo Monteiro era el patriarca de la familia, un astuto hombre de negocios conocido por su capacidad para convertir cualquier oportunidad en oro. Había empezado casi sin nada, pero con el paso de los años construyó un imperio que abarcaba desde industrias hasta propiedades de lujo. Muchos lo respetaban y temían, no solo por la fortuna que amasó, sino también por la forma despiadada en que llevaba a cabo sus negocios. Para Paulo el éxito no era solo cuestión de suerte, sino de disciplina, trabajo duro y, sobre todo, control. Helena, por otra parte, era la fuerza silenciosa detrás del trono. Elegante, siempre impecable, era la encarnación de la clase y la gracia. Helena cuidó la imagen pública de la familia, participando en eventos benéficos y manteniendo intacta la reputación de los Monteiro. Pero detrás de esa fachada perfecta, había una mujer que también mantenía una firmeza inquebrantable sobre los valores que regían la casa. Para ella las tradiciones eran sagradas y nada, ni siquiera el amor por su hijo, podía justificar romper con lo establecido. Lucas, el único heredero de los Monteiro, creció bajo el peso de estas expectativas. Desde pequeño supo que no tenía derecho a fracasar. Paulo y Helena lo criaron para ser el próximo gran líder de la familia, el sucesor que llevaría el nombre Monteiro a alturas aún mayores. Lucas tenía acceso a las mejores escuelas, los mejores profesores, las mejores oportunidades. Pero mientras sus padres se concentraban en moldearlo para que fuera el próximo jefe del imperio, Lucas sentía una presión constante que poco a poco estaba devorando su felicidad. Amaba a sus padres, sin duda. Pero había una parte de Lucas que anhelaba algo más, algo que fuera más allá de las tradiciones y la rigidez que definieron su vida. Quería descubrir el mundo por sí mismo, tomar decisiones que no estuvieran dictadas por las expectativas de los demás. Esta tensión, entre el deseo de libertad de Lucas y el firme control de Paulo y Helena, era como una tormenta que se avecinaba en el horizonte, esperando el momento adecuado para estallar. La familia Monteiro era conocida por su riqueza, pero también por su frialdad. Reuniones familiares, cenas de gala, eventos sociales, todo fue cuidadosamente orquestado para mantener la imagen de perfección. No había lugar para el fracaso o la debilidad. Y Lucas, que siempre fue visto como el futuro de la familia, se vio cada vez más asfixiado por la vida que sus padres habían planeado para él. Así era la vida en la casa Monteiro, una vida de lujo, sí, pero también de reglas estrictas y tradiciones inflexibles. Por fuera todo parecía perfecto, pero dentro de los muros de aquella mansión se libraba una batalla silenciosa, una batalla que ninguna cantidad de dinero en el mundo podría resolver. Y era solo cuestión de tiempo antes de que esta batalla llegara a un punto crítico, cambiando para siempre el destino de Paulo, Helena y Lucas. Lucas Monteiro creció rodeado de lujos y privilegios que pocos podían imaginar, pero su vida estuvo lejos de ser un lecho de rosas. Desde muy joven estuvo preparado para un único propósito: heredar y expandir el imperio que con tanto esfuerzo había construido su padre, Paulo Monteiro. Esta responsabilidad era inmensa y Lucas sentía su peso todos los días.
Su rutina estaba meticulosamente planificada, sin margen de error o desviación. Todas las mañanas empezaban temprano, mucho antes del amanecer, cuando Lucas todavía se sentía atrapado entre el sueño y la vigilia. Mientras otros jóvenes de su edad podrían haber dormido un poco más, él estaba despierto, listo para afrontar otro día que no había elegido. Paulo insistía en que el éxito no esperaba a nadie y Lucas había aprendido que no tenía derecho a perder ni un solo minuto. El desayuno en la mansión Monteiro no fue solo una comida, sino un encuentro estratégico. Paulo, siempre con el periódico en mano, comentaba las últimas novedades económicas, y esperaba que Lucas estuviera al tanto de todo. Fue allí, en la mesa de mármol, bajo el resplandor de las lámparas de cristal, donde Lucas recibió las instrucciones para el día. Lucas, hoy revisarás los contratos de la nueva fusión, dijo su padre, sin lugar a preguntas. Lucas asintió, ocultando su cansancio detrás de una sonrisa educada. Después del café comenzó la verdadera maratón. Lucas pasó interminables horas en reuniones, revisando informes, conociendo cada detalle del vasto imperio Monteiro. Sabía que cualquier error podía ser fatal para la empresa y, peor aún, para la confianza que sus padres depositaban en él. La presión era asfixiante, pero él nunca se quejó. Paulo siempre le había dicho que los Monteiro no lloran, no se rinden y definitivamente no fracasan. Por la tarde, mientras sus amigos de la infancia salían a hacer deporte o simplemente relajarse, Lucas estaba inmerso en más estudios. Paulo contrató a los mejores tutores, quienes le exigieron un desempeño impecable. El joven Monteiro aprendió sobre finanzas, economía global y gestión de riesgos, temas que a él a menudo le parecían lejanos y abstractos, pero que Paulo consideraba vitales. Pero hubo momentos, breves y furtivos, en los que Lucas permitió que su mente divagara. Soñaba con una vida diferente, en la que pudiera elegir su propio camino. A veces, durante las reuniones más aburridas, se imaginaba viajando por el mundo, explorando diferentes culturas o incluso trabajando en algo creativo, lejos de los números y contratos que dominaban su vida. Quería encontrar su propia identidad, algo que no estuviera vinculado al apellido Monteiro. El día de Lucas terminaba tarde, a menudo cuando la mansión ya estaba en silencio y a oscuras. Incluso después de que se apagaron las luces de la oficina, su mente siguió dando vueltas, llena de pensamientos sobre lo que aún necesitaba hacer, sobre las expectativas que debía cumplir. El silencio de la noche solo hizo crecer la inquietud en su pecho. Estaba cansado, pero no solo físicamente. Estaba agotado de vivir una vida que, en el fondo, no era la suya. Lucas se esforzó por complacer a sus padres, especialmente a su padre, quien nunca parecía estar satisfecho, por mucho que lo intentara. Pero a pesar de todo este esfuerzo, la sensación de vacío persistía. Quería algo más que continuar con el legado familiar. Quería descubrir quién era realmente, lejos de las sombras de Paulo y Helena. Y así, día tras día, Lucas Monteiro vivió en una rutina que lo mantuvo atrapado, mientras sus sueños de una vida diferente seguían siendo solo eso, sueños. Pero algo dentro de él sabía que esta situación no podía durar para siempre. Con el tiempo, de alguna manera, tendría que encontrar una manera de reconciliar las expectativas de sus padres con sus propios deseos. Y cuando llegara ese momento, el mundo de Lucas cambiaría para siempre. Una noche, cuando la mansión Monteiro quedó sumida en un profundo silencio, solo roto por el sonido lejano del viento que susurraba las hojas del jardín, Paulo Monteiro estaba en su despacho privado. Era un ambiente que reflejaba su poder. Estantes de caoba llenos de libros de negocios, un escritorio imponente y pinturas de paisajes que, para él, representaban logros del pasado. Estaba revisando un contrato importante, pero sus pensamientos parecían divagar, como si algo le molestara sin saber exactamente qué. Mientras Paulo intentaba concentrarse, escuchó, a lo lejos, una voz que no debería haber estado ahí en ese momento. Era Lucas. Era raro que su hijo se quedara despierto hasta tan tarde, especialmente para contestar llamadas telefónicas. Curioso, Paulo se levantó en silencio, salió de la oficina y caminó por los oscuros y amplios pasillos de la casa, hasta que las voces comenzaron a hacerse más claras. Fuera de la habitación de Lucas,
La puerta entreabierta le permitió a Paulo escuchar la conversación sin ser notado. Se acercó con cautela, impulsado por un sentimiento inquietante que no podía ignorar. Lucas habló en voz baja, pero las palabras fueron lo suficientemente claras para que Paulo captara la esencia. Sí, todo está listo. Si todo sale según lo planeado, esto podría cambiarlo todo. Será el comienzo de una nueva etapa. Paulo frunció el ceño. ¿Cuál era este plan que Luke estaba mencionando? ¿Y qué gran cambio podría estar en camino? Conocía a su hijo lo suficientemente bien como para saber que Lucas rara vez hablaba con tanta convicción sobre algo personal. Siempre había una cierta vacilación en su voz, una cautela en cada palabra que decía, especialmente cuando el tema involucraba el futuro. Pero esa noche hubo algo diferente. Una determinación que Paulo nunca antes había escuchado. Mientras Lucas seguía hablando, Paulo sintió que una ola de desconfianza crecía en su interior. Siempre fue un hombre de negocios calculador que no dejaba nada al azar, y la idea de que Lucas estuviera planeando algo sin su conocimiento lo hacía sentir profundamente incómodo. ¿Qué pasaría si Lucas estuviera a punto de tomar una decisión apresurada, algo que pudiera poner en riesgo todo el imperio que había construido? O peor aún, ¿qué pasaría si el hijo estuviera siendo influenciado por un extraño, alguien que quisiera aprovecharse de la vulnerabilidad de un joven heredero? La mente de Paulo comenzó a correr, formulando teorías, imaginando escenarios, cada uno más inquietante que el anterior. Siempre creyó que el control era esencial, y cualquier señal de que el control se le estaba escapando de las manos era motivo de advertencia. En ese momento, Paulo sintió que algo mucho más grande estaba en juego, algo que podría afectar no solo el futuro de Lucas, sino el destino de toda la familia Monteiro. Sin esperar a que terminara la conversación, Paulo se retiró en silencio, mientras sus pensamientos corrían a 1 kilómetro por minuto. Necesitaba hablar con Elena. Necesitaba que ella supiera lo que había oído, para que juntos pudieran decidir qué hacer. Había urgencia en el aire, la sensación de que estaban al borde de algo desconocido y potencialmente peligroso. Poco después, en la habitación de la pareja, Paulo le contó todo a Elena. Habló de las palabras de Lucas, del tono de voz, de la extraña convicción que había notado. Elena, siempre tan tranquila y racional, no pudo evitar sentir un escalofrío al escuchar la historia de su marido. Conocían a su hijo, o al menos eso creían. Pero esta conversación sugirió que Lucas estaba ocultando algo que podría estar a punto de cambiar el curso de sus vidas. Esa noche, mientras su hijo dormía, Paulo y Elena permanecieron despiertos, debatiendo qué hacer. ¿Deberían confrontarlo inmediatamente? ¿O esperar e intentar saber más? La desconfianza creció, erosionando la confianza que siempre tuvieron en Lucas. Y así, la tensión comenzó a filtrarse en lo que alguna vez pareció una familia inquebrantable, trayendo consigo la sombra de un cambio que no estaban seguros de estar preparados para enfrentar. Paulo y Elena no sabían que esa conversación aparentemente inocente sería el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba todo lo que creían sobre la familia, la lealtad y el amor. Lo que se avecinaba era algo que ninguno de ellos podría haber predicho y cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, la atmósfera en Lucky Mansion estaba llena de tensión. El desayuno, que antes era una comida formal y silenciosa, ahora era una tormenta a punto de estallar. Paulo apenas tocó la comida, con los ojos fijos en Lucas, quien, a su vez, sintió el peso de la mirada de su padre, pero aún no sabía el motivo de esa tensión. Después del café, Paulo llamó a Lucas a la oficina, el mismo espacio donde tantas veces habían hablado del negocio familiar. Pero esta vez, Lucas notó que el ambiente se sentía más sofocante, como si las paredes se cerraran a su alrededor. Paul hablaba en serio y el silencio que siguió a la invitación fue más ensordecedor que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Tan pronto como entraron a la oficina, Paulo cerró la puerta con un movimiento brusco, como si estuviera aislando a su hijo del mundo exterior. Se posicionó frente a Lucas, con los brazos cruzados, y sin dudarlo comenzó el enfrentamiento. Lucas, anoche escuché tu conversación por teléfono, comenzó Paulo, sin apartar la mirada. Te escuché hablar de un plan, algo que podría cambiarlo todo. Quiero saber ahora, ¿qué estás planeando?
Lucas, tomado por sorpresa, sintió que se le revolvía el estómago. Sabía que la conversación con su amigo la noche anterior era sobre algo importante para él, pero no creía que su padre lo hubiera escuchado. Tratando de mantener la calma, comenzó a responder: «Papá, yo estaba hablando con un amigo sobre...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Paulo lo interrumpió con la voz llena de ira contenida. «No pongas excusas, Lucas. ¿Crees que no entiendo lo que está pasando? ¿Crees que puedes tomar decisiones a mis espaldas, sin consultarme? Siempre he confiado en ti, pero ahora parece que estás a punto de traicionar esa confianza que hemos construido durante todos estos años». Con cada una de las palabras de Paul, Luke sentía como si un muro invisible se levantara entre ellos. Nunca había visto a su padre tan furioso y eso lo dejó sin palabras por un momento. Paulo continuó, su voz ahora llena de decepción. «Dediqué mi vida a asegurarme de que lo tuvieras todo, que estuvieras preparado para asumir lo que era nuestro, ¿y así es como retribuyes? ¿Con secretos y planes ocultos?». Lucas intentó defenderse, su voz temblaba un poco, pero aún decidido. «Papá, no escondo nada que vaya en contra de la familia. Lo que quiero es encontrar mi propio camino, hacer algo que también sea mío. Esto no es trampa, yo solo». Pero Paulo, cegado por la ira y el miedo a perder el control del destino de la familia, no le dejó continuar. «¿Tu propio camino? ¿Qué camino es este que crees que puedes seguir solo? Todo lo que tienes, Lucas, proviene del arduo trabajo de esta familia. No puedes simplemente tirar eso a la basura porque quieres seguir algún sueño tonto del que ni siquiera tuviste el coraje de contarme antes». La discusión se volvió más intensa, con palabras dichas sin pensar, emociones aflorando y lastimando a ambos. Para Paul, la idea de que Luke pudiera estar planeando algo sin su conocimiento era una afrenta. Siempre creyó que el camino correcto para su hijo era seguir los pasos de la familia, continuar el legado que él y Elena habían construido. Cualquier desviación de este camino era, para él, una señal de ingratitud y falta de respeto. Lucas, por otro lado, sentía que finalmente estaba intentando reclamar algo que era suyo. Pero, ¿cómo se le explica esto a un padre que siempre creyó que el deber estaba por encima de todo? Cada palabra que intentó decir fue cortada por la frustración de Paulo, y Lucas comenzó a darse cuenta de que tal vez no había manera de hacer que su padre entendiera sus sentimientos sin provocar una ruptura profunda. En el punto álgido de la discusión, Paul, abrumado por la ira, hizo una acusación que hirió profundamente a Lucas. «Si continúas con esta idea, Lucas, no solo me estarás traicionando a mí, sino a todo el legado que hemos construido. Será como darle la espalda a todo lo que representa esta familia». Esas palabras flotaron pesadamente en el aire y Lucas, sintiendo el impacto de lo que acababa de escuchar, se dio cuenta de que el diálogo había llegado a un punto sin retorno. La confianza que siempre había unido a padre e hijo ahora estaba fracturada, y sabía que, de ahora en adelante, nada volvería a ser igual. En ese momento, Lucas se dio cuenta de que el deseo de encontrar su propio camino estaba a punto de desencadenar consecuencias que no había previsto. Y para Paulo, la idea de perder el control sobre el futuro del imperio venturoso era más aterradora que cualquier otra cosa. El enfrentamiento, que debería haber sido una simple conversación, se había convertido en una batalla emocional que cambiaría sus destinos para siempre. Paulo y Elena estaban en un torbellino de emociones tras el enfrentamiento con Lucas. La discusión había dejado profundas huellas en ambos, y el aire en la mansión de los venturosos parecía más pesado que nunca. Paulo estaba inconsolable, paseando de un lado a otro por la oficina, mientras Elena intentaba calmar sus propios nervios. Para ellos la decisión que estaban a punto de tomar era necesaria, aunque dolorosa. Después de horas de discusiones, se tomó la decisión. Sin más, Paulo llamó a Lucas a la oficina, donde ya esperaba Elena, sentada junto al imponente escritorio de caoba. Cuando Lucas entró, sus ojos se encontraron con los de sus padres y supo que algo andaba muy mal. El silencio era casi ensordecedor. Paulo, con voz fría y decidida, empezó a hablar, pero había una dureza en su tono que Lucas no reconoció. «Lucas, después de lo que pasó, ya no podemos seguir como antes. Traicionaste nuestra confianza, y esta casa,
que siempre ha sido tu hogar, ya no puede ser tu lugar. Lucas estaba en shock, su corazón se aceleraba. Intentó protestar, explicarse una vez más, pero Paulo levantó la mano, silenciándolo. No hay nada más que decir. Usted tomó su decisión y ahora tendrá que vivir con las consecuencias. Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló, pero sus palabras fueron duras. Te amamos, Lucas, pero nos obligaste a tomar esta decisión. De ahora en adelante, estás solo. No habrá más apoyo, ni económico ni emocional. Estás degradado. Las palabras golpearon a Lucas como un puñetazo en el estómago. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Nunca imaginó que la situación llegaría a este punto, que sus propios padres lo echarían de casa y cortarían todo vínculo con él. Pero allí estaba él, escuchando esas palabras, incapaz de creer que fueran reales. Sin más argumentos, sin tener a dónde huir, Lucas entendió que no le quedaba más remedio que aceptar el destino que le había impuesto. Salió de la oficina con cada paso pesado, como si se alejara de todo lo que conocía. En la puerta de la mansión, los sirvientes lo miraron con pesar, pero nadie se atrevió a decir nada. Era como si todos estuvieran atrapados en un destino que no podían cambiar. Con solo la ropa que llevaba puesta, Lucas atravesó las puertas de Lucky Mansion, sintiéndose más solo que nunca. El viento frío de la noche golpeó su rostro, como si el mundo exterior intentara despertarlo a la dura realidad que lo esperaba. Ya no había lujo, no había más comodidad, no había más familia. Lo único que tenía era lo que llevaba puesto en ese momento y la incertidumbre de un futuro que apenas podía imaginar. Mientras caminaba por las calles oscuras y vacías, Lucas sintió una mezcla de miedo y libertad. Por un lado, la perspectiva de quedarse solo le aterrorizaba. Pero por el otro, había una pequeña llama de determinación ardiendo en su pecho. Sabía que, a partir de ese momento, tendría que enfrentarse al mundo solo, sin el apoyo de los afortunados, pero también sin los lazos que lo ataban a un destino que nunca eligió. La drástica decisión de Paulo y Elena fue como una herida abierta, pero también fue el comienzo de un nuevo viaje para Lucas. Un viaje que lo llevaría a descubrir quién era realmente, sin las expectativas de su familia, sin el peso de un legado que nunca pidió llevar. En ese momento, mientras las luces de la mansión se apagaban detrás de él, Lucas se hizo una promesa silenciosa. Sobreviviría, sin importar lo que le deparara el futuro. Y así, Lucas continuó su camino, sin nada más que su ropa y una determinación silenciosa, sabiendo que lo que le esperaba sería el mayor desafío de su vida. Pero también sabiendo que, por primera vez, tenía el control de su propio destino. Cuando Lucas dejó atrás las imponentes puertas de Lucky Mansion, entró en un mundo desconocido, un mundo que siempre había estado ahí pero que nunca había experimentado realmente. La vida fuera del hogar no se parecía en nada a la comodidad que siempre había conocido. La realidad lo golpeó como una ola fría e implacable, pero al mismo tiempo, había algo estimulante en estar solo, sin nadie que le dijera qué hacer o cómo actuar. Los primeros días fueron los más duros. Lucas, que nunca tuvo que preocuparse por dónde dormir o qué comer, ahora se encontraba sin un techo fijo sobre su cabeza. Dormía en albergues, en habitaciones pequeñas y sencillas, muy distintas al lujo al que estaba acostumbrado. Cada noche fue una nueva lección de humildad. El ruido de las calles, la vida palpitante de la gente que lo rodeaba, todo esto le mostró que el mundo era mucho más grande y complejo de lo que imaginaba. Sin dinero ni recursos, Lucas empezó a buscar trabajo. El rechazo fue una experiencia nueva y dolorosa, pero también fue una importante experiencia de aprendizaje. Después de muchos intentos, consiguió trabajo en una pequeña librería de barrio. No era el trabajo glamoroso al que estaba acostumbrado, pero había algo mágico en el ambiente lleno de historias. El olor de los libros, el sonido de las páginas al pasar y el simple placer de ayudar a los clientes a encontrar lo que buscaban le dieron a Lucas una sensación de propósito que nunca antes había sentido. Pero lo que realmente mantuvo motivado a Lucas durante estos días difíciles fue la idea de que finalmente podría trabajar en un proyecto personal que siempre había soñado pero que nunca tuvo el coraje de emprender. Lejos de las sofocantes expectativas de su familia, comenzó a dar vida a una pasión de toda la vida.
crear una aplicación destinada a conectar a personas que compartían intereses literarios. Era algo que siempre quiso hacer, pero nunca tuvo la libertad ni el apoyo para empezar. Todas las noches, después de largas horas en la librería, Lucas se sentaba en su pequeña habitación alquilada y trabajaba incansablemente en su proyecto. Cada línea de código, cada diseño de interfaz, cada característica que desarrolló fue una pequeña victoria, un paso más hacia la realización de su sueño. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez estaba trabajando por algo que era verdaderamente suyo. Conforme pasó el tiempo, Lucas empezó a sentir una nueva libertad en su vida. Sin las cadenas de las expectativas familiares, descubrió que tenía más potencial del que jamás había imaginado. La vida sencilla, sin los lujos y comodidades de la mansión, le enseñó a valorar las pequeñas cosas, a valorar el esfuerzo y la constancia. Cada dificultad que enfrentó, cada obstáculo que superó, lo fortaleció y le hizo darse cuenta de que era capaz de mucho más de lo que sus padres o incluso él mismo podían imaginar. Y así, Lucas siguió adelante, construyendo su vida desde cero, pero con una determinación inquebrantable. La libertad que encontró fuera de los muros de la mansión Venturoso no fue fácil, pero sí auténtica. Por fin estaba viviendo la vida que siempre quiso, sin las sombras de un legado que no era suyo. Y al hacerlo, Lucas no solo sobrevivió, sino que floreció, encontrando en sí mismo una fuerza y una pasión que nunca supo que existían. Ahora, cada día era una nueva aventura, y el proyecto que había soñado durante tanto tiempo comenzaba a tomar forma. Lejos de las expectativas y presiones familiares, Lucas descubrió que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales, sino en la libertad de seguir su propio camino, hacer lo que amaba y crear algo que reflejara quién era realmente. Y fue en esta nueva vida, construida con sus propias manos, donde Lucas finalmente encontró la paz y la felicidad que había estado buscando. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Lucas, trabajando incansablemente en su idea, vio cómo su proyecto tomaba forma y comenzaba a crecer. Cada pequeño logro, cada problema resuelto, alimentaba su determinación. Y así, lo que empezó como una simple idea, un sueño que alimentó en silencio, empezó a transformarse en algo mucho más grande. Lucas siempre ha creído en el poder de las conexiones humanas y eso fue lo que guió el desarrollo de su aplicación. Quería crear un espacio donde la gente pudiera reunirse, compartir sus pasiones y crear vínculos genuinos a través de la literatura. Al principio, la aplicación era modesta, utilizada solo por unas pocas personas, pero el empeño de Lucas por mejorarla y hacerla más accesible empezó a llamar la atención. La palabra se corrió orgánicamente. Los usuarios satisfechos comenzaron a recomendar la aplicación a sus amigos, quienes a su vez hicieron lo mismo. Lucas siguió cada nuevo registro, cada nueva interacción, sintiendo una satisfacción que nunca había experimentado. Por primera vez, estaba construyendo algo que era enteramente suyo, sin la sombra del nombre Venturoso, sin las aplastantes expectativas de su familia. A medida que la base de usuarios crecía, Lucas se dio cuenta de que tenía algo especial entre manos, algo que realmente podría marcar una diferencia en la vida de las personas. Comenzó a invertir aún más tiempo y recursos en el desarrollo de la aplicación, introduciendo nuevas funciones y ampliando el equipo. Incluso con recursos limitados, se mantuvo concentrado, sabiendo que estaba en un camino que lo llevaría a donde siempre quiso estar, en control de su propio destino. Y entonces sucedió lo inesperado. Un editor importante, impresionado por el éxito de la aplicación y el impacto que estaba teniendo en la comunidad literaria, se puso en contacto con Lucas. Vieron su creación como una oportunidad única para conectar a lectores y escritores de una manera innovadora y estaban dispuestos a invertir en el proyecto. Fue el primer reconocimiento importante que recibió Lucas y supo que estaba en el camino correcto. Con el apoyo del editor, Lucas pudo expandir aún más la aplicación, alcanzando nuevos mercados y aumentando exponencialmente la base de usuarios. El proyecto que comenzó en una pequeña habitación alquilada ahora se convirtió en una próspera empresa, y Lucas, que antes caminaba por las calles solo con la ropa que llevaba puesta, ahora comenzó a construir su propia fortuna. El éxito no fue solo financiero. Lucas se ganó el respeto y la admiración de la comunidad,
no solo por su inteligencia y visión, sino también por su humildad y determinación. Fue visto como un ejemplo, prueba viviente de que es posible reinventarse, que las adversidades se pueden transformar en oportunidades si se tiene coraje y perseverancia. Los medios comenzaron a prestar atención a su historia. Se escribieron artículos, se solicitaron entrevistas y el nombre de Lucas, ahora separado del apellido Venturoso, se convirtió en sinónimo de innovación y éxito. Se convirtió en una figura respetada, no porque fuera hijo de una familia adinerada, sino porque construyó algo significativo por su cuenta. Lucas miró todo lo que había logrado y sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Sabía que el camino no había sido fácil, pero cada dificultad enfrentada, cada obstáculo superado, lo llevaron a este momento. Y ahora era un hombre diferente, alguien que había encontrado su propio valor, lejos de la sombra de su familia, creando su propio legado. Y así, lo que comenzó como un sueño solitario se convirtió en una próspera realidad. Lucas, que una vez fue expulsado de su casa sin nada, ahora estaba en la cima de un negocio exitoso, no solo reconstruyendo su vida, sino superando todas las expectativas. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre. Mientras Lucas prosperaba lejos de los afortunados, la vida en la mansión, que alguna vez pareció inquebrantable, comenzó a desmoronarse. Paulo y Elena, que siempre habían tenido control absoluto sobre sus finanzas y negocios, comenzaron a enfrentar un escenario que nunca podrían haber predicho. La economía cambió y con ella la suerte de los Venturosos también. Todo empezó con una inversión que parecía prometedora. Paulo, confiado en su capacidad para convertir cualquier negocio en un éxito, invirtió una importante cantidad de dinero en un nuevo emprendimiento. Pero el mercado, siempre impredecible, dio un giro. Lo que parecía una apuesta segura se convirtió en un desastre. La inversión, en lugar de generar los beneficios esperados, generó enormes pérdidas. Paulo vio con incredulidad cómo su patrimonio, que había sido construido con tanto esfuerzo y cuidado, comenzaba a menguar. Ese primer golpe fue solo el comienzo. Otras inversiones, que antes eran fuentes seguras de ingresos, empezaron a fracasar en serie. Las empresas en las que Paulo y Elena tenían acciones comenzaron a quebrar y el valor de sus acciones se desplomó. Al poco tiempo, la situación financiera de los Venturosos estaba en caída libre. Lo que antes era una vida de lujo y seguridad se había convertido ahora en una pesadilla. Paulo, un hombre acostumbrado a tener el control, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pasó noches sin dormir, tratando de encontrar una salida, una forma de revertir la situación. Pero cuanto más lo intentaba, más cosas parecían escaparse de sus manos. Elena, que siempre ha sido la compañera de Paulo en todos los aspectos de la vida, también sintió el peso de la crisis. El estrés los afectó a ambos y el ambiente en la mansión Venturoso se volvió cada vez más tenso y sombrío. Los empleados, que habían servido lealmente a la familia durante años, empezaron a notar los cambios. Las despedidas empezaron a suceder. El personal, que antes era numeroso y prestaba servicios impecables, quedó reducido a unos pocos empleados que intentaban mantener las apariencias en una mansión que empezaba a dar signos de decadencia. La opulencia que alguna vez definió las vidas de los aventureros ahora se convirtió en una carga. Paulo y Elena, que siempre habían estado orgullosos de su estabilidad y posición en la sociedad, se encontraron ahora en una situación inimaginable. Comenzaron a recortar gastos, vender propiedades y tratar de salvar lo que quedaba de su fortuna. Pero el golpe más duro no fue solo financiero. Fue un golpe a su orgullo, a la imagen que habían construido a lo largo de los años. Las fiestas glamurosas en la mansión, los eventos benéficos, todo eso empezó a desaparecer. Los amigos, que solían rodearlos en todo momento, comenzaron a alejarse. La sociedad en la que los Venturosos eran reverenciados ahora susurraba sobre su caída. Los rumores se difundieron rápidamente y la posición que Paulo y Elena mantenían en la alta sociedad comenzó a tambalearse. En medio de todo esto, una dolorosa verdad comenzó a surgir: sentían la ausencia de Lucas. No solo como el hijo que alguna vez amaron, sino como alguien que podría haber sido un aliado, alguien con nuevas ideas, una perspectiva diferente que podría haberlos ayudado a encontrar una salida. Pero el orgullo,
El mismo orgullo que les llevó a desheredar a Lucas, les impedía ahora buscar cualquier tipo de reconciliación. La decisión que tomaron en un momento de ira ahora parecía ser una de las más importantes de sus vidas. Paulo y Elena, por primera vez en mucho tiempo, no sabían a dónde ir. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de poder y éxito, ahora parecía una prisión, un recordatorio constante de todo lo que habían perdido. Y así, la pareja que siempre tuvo todo a su alcance, que vivió una vida de excesos y comodidades, se encontró en una posición que nunca imaginaron, al borde del colapso financiero y emocional. El cambio en la vida de los Venturosos fue profundo y devastador. Ellos, que alguna vez fueron sinónimo de éxito y riqueza, ahora enfrentaban un futuro incierto, con sus fortunas en declive y sus esperanzas frustradas. Y mientras luchaban por volver a ponerse de pie, el mundo a su alrededor seguía girando, ajeno a su caída. Han pasado años desde que Lucas dejó Lucky Mansion y su vida se ha transformado radicalmente. Construyó una fortuna a base de su propio esfuerzo y creatividad, convirtiendo su idea en un éxito notable. Con el tiempo, Lucas se convirtió en un nombre respetado en la industria de la tecnología y en un generoso benefactor de numerosas causas. La vida, a su vez, continuó para Paulo y Elena. La crisis financiera había dejado profundas cicatrices y estaban luchando por recuperar el prestigio y la estabilidad que habían perdido. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de opulencia, ahora estaba marcada por los signos de una vida menos exuberante. Los Venturosos aún intentaron mantener su dignidad, pero el peso de las adversidades era evidente. Fue en un evento benéfico que el destino volvió a unir los caminos de Lucas y sus padres. La ocasión fue una gala organizada para recaudar fondos para una noble causa, algo que, irónicamente, reflejaba los valores que siempre ha tenido la familia. El evento se llevó a cabo en un gran salón de baile de un elegante hotel, decorado con exuberantes flores y luces parpadeantes. Había una sensación de formalidad en el aire, con invitados elegantes y la promesa de una velada de solidaridad y esperanza. Lucas, que ahora era un hombre de éxito, estaba entre los patrocinadores del evento. Con una sonrisa confiada y un traje que le quedaba bien, entró en la habitación, llevando consigo el aura de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Sus ojos recorrieron la habitación, admirando la belleza del entorno y sintiéndose realizado por poder contribuir a una causa tan importante. Estaba lejos de las sombras de su antigua vida, con una nueva identidad que había construido con tanto esfuerzo. Mientras tanto, Paulo y Elena, vestidos con sus mejores galas y haciendo un visible esfuerzo por guardar las apariencias, estaban presentes como representantes de su fundación, que aún intentaba recuperarse de sus pérdidas económicas. Estaban allí para demostrar que, a pesar de las dificultades, todavía se preocupaban por el bienestar de los demás. Fue entonces cuando, al subir al escenario para dar un discurso sobre la importancia de la causa, se anunció el nombre de Lucas como el mayor donante de la noche. La habitación quedó en silencio y todos los ojos se volvieron hacia el hombre que se levantó para aceptar el reconocimiento. Lucas subió al escenario con una sonrisa tranquila, pero lo que pasó después tomó a todos por sorpresa. Mientras Lucas pronunciaba su discurso, sus ojos se encontraron con los de sus padres entre el público. Paulo y Elena estaban sentados en la primera fila y la sorpresa y el shock eran evidentes en sus rostros. La magnitud del éxito de Lucas estaba clara. No solo había superado todas las expectativas, sino que también se había convertido en un pilar de generosidad y éxito. Cuando Lucas terminó su discurso e hizo un gesto de agradecimiento, bajó del escenario, sin dudarlo, se dirigió directamente a Paulo y Elena. El encuentro estuvo lleno de una mezcla de emociones. Paulo, que siempre había sido un hombre de control y orgullo, ahora parecía perdido, casi destrozado por la realidad que enfrentaba. Elena, por su parte, tenía los ojos llorosos, una combinación de sorpresa y pesar que era palpable. Lucas se acercó a ellos con una mirada seria, pero también con un tono de respeto. Sabía que ese momento era delicado y que había una carga emocional inmensa. Con voz firme dijo: «Nunca imaginé que nos encontraríamos así, pero es bueno ver que a pesar de las adversidades, todos seguimos aquí». Paulo y Elena,
tomados por sorpresa, intentaron encontrar palabras para expresar lo que sentían. Había una atmósfera pesada, una mezcla de orgullo y vergüenza. Paulo, con la voz quebrada, finalmente logró decir: «Lucas, no tenemos palabras para expresar lo sorprendidos, en cierto modo, avergonzados que estamos. Nunca imaginamos que llegarías a esto». Lucas los miró con expresión comprensiva. «Lo entiendo. La vida está llena de sorpresas y giros y vueltas. Lo que importa ahora es lo que hacemos con lo que tenemos. Estoy aquí para ayudar, tal como siempre quise». El encuentro fue breve, pero lleno de significado. No hubo necesidad de más palabras. La mirada de Lucas, de respeto y compasión, fue suficiente para demostrar que había superado las dificultades y estaba en paz con el pasado. Y para Paulo y Elena, el encuentro fue un recordatorio doloroso y al mismo tiempo inspirador del potencial que ignoraron y de las decisiones que tomaron. Esa noche, mientras el evento continuaba y los invitados se preparaban para disfrutar de la gala, Lucas se fue seguro de haber encontrado su propósito. Paulo y Elena, a su vez, se fueron con una nueva comprensión, un reconocimiento del éxito de su hijo y un recordatorio de que, incluso en la mayor adversidad, la dignidad y el respeto todavía eran posibles. El inesperado encuentro no solo marcó el final de un capítulo, sino que también abrió puertas a nuevos entendimientos y reconciliaciones. Y a medida que avanzaba la noche, las historias de Lucas y los Venturosos se entrelazaron de maneras que nadie podría haber predicho, revelando que, en última instancia, lo que realmente importa es la capacidad de crecer, aprender y eventualmente, reconectarse. A medida que avanzaba la gala benéfica y los invitados disfrutaban de la velada, una atmósfera cargada de emociones se cernía sobre la mansión Venturoso, ahora transformada en un escenario de reconciliación y esperanza. Lucas se destacó como el mayor donante de la noche, un gesto que no solo impresionó a todos, sino que también conmovió profundamente a Paulo y Elena, que se encontraban entre los presentes. Tras el discurso de Lucas y el breve pero intenso encuentro con sus padres, el evento continuó con una sensación de anticipación en el aire. Lucas, con su postura tranquila y su mirada serena, hizo un esfuerzo consciente por no llamar más la atención, prefiriendo observar y reflexionar sobre lo sucedido. Los Venturosos quedaron atónitos. La mansión, que solía ser un símbolo de poder y riqueza, ahora parecía casi demasiado pequeña para el peso de la situación. Paulo y Elena, que antes se habían destacado con confianza, ahora estaban inmersos en una profunda reflexión. Sentados en la mesa principal, intercambiaron miradas de comprensión y vergüenza. La magnitud del éxito de Lucas y la humildad con la que lo manejó todo sirvieron como un espejo doloroso de sus propias decisiones y acciones. La noche avanzaba y los invitados comenzaban a dispersarse, pero Paulo y Elena aún se encontraban paralizados por el peso de lo vivido. Lucas, que había abandonado la fiesta por un breve momento de privacidad, decidió que era hora de actuar. Sabía que a pesar de todos los resentimientos del pasado, lo que importaba ahora era encontrar un camino hacia la reconciliación y la curación. Lucas regresó al salón, su presencia aún discreta, pero con una tranquila determinación en sus pasos. Se acercó a Paulo y Elena, que estaban sentados solos, lejos del bullicio de la fiesta. Con una sonrisa amable, se arrodilló junto a sus padres y los miró con una mirada que mezclaba comprensión y compasión. «Papá, mamá», comenzó Lucas, con la voz llena de sinceridad. «Sé que el tiempo y las palabras no pueden borrar el pasado, pero creo que podemos encontrar un nuevo comienzo. Me gustaría ofrecer mi ayuda. Si necesitas apoyo, orientación o incluso una mano amiga que te ayude a recuperar lo perdido, estoy aquí». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Paulo y Elena quedaron inmersos en un mar de emociones. La vergüenza y el arrepentimiento eran evidentes en sus rostros, pero también había una chispa de esperanza. La idea de que su hijo, alguien a quien habían alejado e ignorado, estuviera dispuesto a acercarse y ofrecer ayuda fue un regalo inesperado y profundo. Paulo, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, finalmente encontró las palabras. «Lucas, nosotros, te fallamos de muchas maneras. Nunca imaginamos que esto podría suceder y ahora vemos lo valioso que eres en realidad.
Aceptamos su oferta con gratitud y el corazón abierto. Elena, con lágrimas corriendo por su rostro, agregó: lamentamos mucho no haber visto esto antes. La verdad es que nunca se trató del dinero o del estatus. Lo que realmente importa es el amor y la familia. Y ahora estamos listos para reconstruir, con usted a nuestro lado. La reacción de Lucas fue una combinación de alivio y alegría. Se puso de pie y abrazó a sus padres con genuino afecto. El abrazo que siguió fue una mezcla de emociones, con lágrimas y sonrisas. Fue la representación perfecta de un momento de reconciliación, donde el amor y el perdón finalmente triunfaron sobre el orgullo y el resentimiento. La noche terminó con un sentimiento de renovación y esperanza. La familia Venturoso, que había afrontado tantas dificultades y separaciones, estaba dando ahora el primer paso para sanar heridas y reconstruir vínculos. Lucas, que había recorrido un largo camino de lucha y éxito, había demostrado que el verdadero valor no estaba en las posesiones ni en las apariencias, sino en el amor y el apoyo mutuo. La reconciliación no fue solo un acto de perdón, sino un compromiso de empezar de nuevo. Y así, bajo las suaves luces del salón y el murmullo lejano de la gala, la familia Venturoso comenzó a recorrer juntos un nuevo camino, un camino donde la comprensión, la empatía y el amor eran ahora las bases de su futuro.